Vida abundante. Vidas transformadas por el poder de Dios. Y te damos gracias porque si estamos aquí, Señor, es porque tú has decidido que estuviéramos para hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes y pudiéramos leer juntos el Salmo, pero Salmo 23 es un salmo no solamente muy conocido, sino es un salmo de los más queridos por los cristianos, por los creyentes. Es un salmo exclusivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es un salmo exclusivo. ¿Sí? Es un salmo para privilegiados y no es para que nos levantemos el cuello. Ahorita vamos a ver y hablar más que de las ovejas. Vamos a hablar de nuestro gran pastor lleno de gracia y de bondad. Amén. Vamos a leerlo, ¿les parece? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso salmo, ¿no? Precioso salmo. Y este salmo lo escribió un hombre que tenía un corazón, ya lo sabemos, conforme a Dios. Dice la palabra que David tenía un corazón conforme a Dios. Y David era rey, David fue un guerrero, pero David sabía de lo que estaba escribiendo, porque él toda su juventud, su niñez, su juventud fue ¿qué? Un pastor, ¿no? Y si alguien sabía de ovejas, era David. Si alguien sabía cómo se comportaban las ovejas, a qué olían las ovejas, si alguien sabía a qué le temían las ovejas, si alguien sabía acerca de la actitud, la manera de comportarse de las ovejas, ese era David. Pero también si alguien sabía de lo que es un pastor, era David. ¿No es cierto? Él desde niño hasta su juventud fue pastor. Así como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Se dan cuenta cómo grandes hombres de Dios, a todos Dios los pasó por la escuelita del pastoreo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque Dios forjó un carácter muy especial en estos hombres. Este carácter en cada uno de ellos como líderes, como protectores, como personas que proveían para sus ovejas, que protegían a sus ovejas, que las cuidaban, que las curaban sus heridas. Pero nadie como el gran pastor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nadie como nuestro gran pastor. Y David aquí comienza este precioso salmo diciendo una frase contundente. Y comienza con este nombre: Jehová, el Señor, es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y cuando leemos esta frase también salta mucho que no dice Jehová es el pastor de Israel, Jehová es nuestro pastor, sino dice de manera personal: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos podemos decir hoy, levantar nuestra voz y decir: el Señor es mi pastor? ¿Y qué privilegio? Yo pregunto, ¿qué privilegio hay más grande que esto? ¿Qué privilegio hay más grande que esto de decir: Dios, el Rey del universo, Dios, el Creador de todas las cosas, Dios, el Señor, el Dios todopoderoso y soberano, es mi pastor? ¿Qué privilegio hay más grande que esto? ¿Alguien le puede decir? Si le dijeran: ahora tenemos
a Manuel o Trump, ¿quién preferiría decir soy la mano derecha, el dedo chiquito de Trump? ¿O quién decidiría con gozo y alegría seguir clamando y gritando y gloriándose y decir Jehová es mi pastor? No hay nada igual, ¿no es cierto? Es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Y yo quiero que el Espíritu Santo comience a revelarnos esto y comience a enseñarnos esto y comience a abrir su entendimiento y decir, este Dios es mi pastor personal. ¿Y quiénes pueden decir esto, hermanos? ¿Quiénes pueden decir Jehová es mi pastor? No cualquier persona, no el mundo en general. Decía, este es un salmo que todo mundo conoce y que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero están diciendo algo que no siempre es cierto. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Están diciendo algo que no siempre es verdad. Solamente aquellos que han sido regenerados, solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, solamente aquellos que han sido salvados pueden decir Jehová es mi pastor. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos podemos decir Jehová es mi pastor? Ese es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios. Este salmo no es para todo el mundo. Ya sabemos que el libro de los salmos son cantos, ¿no es cierto? Es un himnario el libro de los salmos. Y este canto solamente los pueden entonar las ovejas de Dios. Fíjense lo que dice Spurgeon, Charles Spurgeon, un predicador conocido por muchos de nosotros. David había sido él mismo pastor de ovejas y entendía a la perfección sus necesidades y el cuidado que el pastor debe prestarles por ello. Se compara a sí mismo con una oveja. Fíjense, David siendo rey, siendo una de las personas más conocidas y más famosas de su tiempo, conocido en el mundo entonces, en este mundo en el que él vivía, dice, yo soy, y se identifica por implicación como una oveja. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, él está implicando, yo soy su oveja. Dice, se está identificando con una criatura débil, indefensa, y así lo dice Spurgeon, boba, ¿no? Y asume que Dios es su proveedor, preservador, director. En una palabra, Dios es su todo. Y fíjense, dice algo bien interesante Spurgeon. Dice, una oveja es un animal domesticado, es decir, no es un animal salvaje, es un animal domesticado que tiene ¿qué? Un dueño. ¿Cuántos tenemos un dueño aquí? Amén. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos hicimos a nosotros mismos, dice también en el Salmo 100, somos ovejas de su prado. Tenemos un dueño. Dice, su propietario, dice, la valora y la cuida con esmero porque, por regla general, ha pagado por ella un gran precio. Las ovejas en el tiempo de David eran de alto valor. ¿Por qué? Porque eran animales que en la crianza de ellos daba fuente de trabajo, se vendía bien su carne, se vendía bien la lana, era de alto valor. Dice, su propietario la cuidaba con esmero, pagaba un gran precio por ellas. Dice, es hermoso saber con la certeza con la que David sabía que pertenecemos al Señor. Y esto es bonito, ¿no? Es bonito saberlo. Yo quisiera que fuéramos a un pasaje que podemos considerar paralelo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos allá. Ya lo tenemos, y en el verso 11, fíjense cómo Jesús habla de él mismo y habla de nosotros, sus discípulos. Verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Si hemos venido a los estudios de Juan, vemos que en el Evangelio de Juan nos presenta 7 frases con las que identifica a Jesús. Una de ellas, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y esta dice, yo soy el buen pastor. David dice, Jehová es mi pastor. Esta palabra Jehová, los fariseos y los judíos en general nunca la pronunciaban,
y identificaban a Dios como el gran yo soy. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy podemos decir, si tú eres oveja del Señor, si yo soy oveja del Señor, podemos recordar y decir, Jesucristo dio su vida por mí. El buen pastor ha dado su vida por mí. Verso 14 dice nuevamente, yo soy el buen pastor y relación. Que dice, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay relación entre nuestro buen pastor y nosotros. Una diferencia de las personas que aman este Salmo 23, pero que no son salvas y no son regeneradas. Una gran diferencia es que ellos pueden decir, Jehová es mi pastor, pero realmente no conocen a Dios. Y un privilegio que tenemos nosotros es decir, Jehová es mi pastor y le conozco. Y Él, el mayor privilegio es que Él me conoce. ¿Sí entendemos esto, hermano? Él nos conoce. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo acerca de nosotros. Él sabe nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros enojos, nuestros rencores. Se oye fuerte, pero Él los conoce, ¿no? Él conoce todo acerca de nosotros y nos ama, y nos cuida, y nos corrige, y nos exhorta, y nos sana. MacArthur dice acerca de esto, nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor a menos que su naturaleza haya sido regenerada, pues la Escritura no describe a los inconversos como ovejas. ¿Se han dado cuenta de esto en la Biblia? La Biblia no habla de la humanidad en general como ovejas, solamente identifica a los creyentes como sus ovejas. Adelante en el verso 22, Juan 10. Yo quisiera que viéramos algo muy interesante acerca de esto. Jesús ha hablado a los judíos, y les ha dicho que Él es Dios, que Él es el Salvador, el Mesías que ellos esperaban, pero dice, capítulo 1 de Juan, dice, a lo suyo vino, mas los suyos, hablando de los judíos, que dice, no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Vamos a ver que no le recibieron y creyeron en Él los que no eran sus ovejas. Dice, mas a los que le recibieron, es decir, a sus ovejas, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 22 dice, vamos rápido, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, fíjense, lo tienen delante de sí y están ciegos. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma, Jesús? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. O sea, yo no sé si llamarle cinismo, yo no sé si llamarle ceguera, necedad. Jesús les dice, el verso 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, fíjense esto, quiero que lo leamos juntos. Verso 26, lo leemos juntos en voz alta, y el que sigue dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. ¿Cómo está eso? ¿No creemos porque no somos de tus ovejas? Jesús lo dice en el verso 27, así es, y Él da la razón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen sus ovejas? Le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si ustedes van al verso 11 ahí en su casa, de hecho al final lo vamos a leer. Ya sabemos esto, la manera de pastorear en Medio Oriente es diferente a como lo hacen los pastores en Occidente, esto ya lo sabemos, ¿no? Aquí los pastores de Occidente, ¿qué hacen? Sacan a las ovejas, agarran una vara y comienzan a darles de fuetazos, a golpearlas. Les avientan inclusive a los perros, a los labradores, y las empujan, ¿no? Y van detrás de todas las ovejas, de todo el grupo de ovejas. Pero en Medio Oriente, el pastor, ¿dónde va? Delante de ellas. Y en lugar de vara,
¿qué hace para que lo sigan? Les habla y les llama por su nombre. Y las ovejas están acostumbradas, dicen, al tono de voz, a la manera de hablar del pastor, de tal manera que si otra persona les habla, no le hacen caso. Hemos visto tal vez por ahí algunos videos, hemos leído acerca de esto. No le hacen caso. Dice Jesús, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esta analogía está mostrando una verdad espiritual. Si hoy nosotros estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios y entendemos, y Dios ha puesto en nosotros el deseo de obedecer, es decir, seguir a Jesús, es porque, buena noticia, Jehová es tu pastor y tú eres su oveja. Y Dios ha abierto tus oídos y te ha dado un nuevo corazón que desea obedecer y agradar al buen pastor. Los judíos, dice, se los he dicho una y otra vez, les he mostrado la escritura. Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas, dice, les parece que hay vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Se los he dicho, pero no creen porque no son de mis ovejas. Privilegio más, nos damos cuenta. Somos sus ovejas. Dios ha abierto nuestros oídos, ha abierto nuestro corazón y ahora tenemos relación con nuestro pastor. Le conocemos y Él nos conoce. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por ello? Decirle gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Otra cosa que nos enseña, Jehová es mi pastor, es una manera en que Dios se relaciona con nosotros, su pueblo. Dios es un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios infinito y se relaciona de diversas maneras con su pueblo. Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Pero aquí este salmo nos enseña una verdad. Nosotros somos sus ovejas y Él es el tierno pastor que nos cuida, que nos sustenta, que nos guía en nuestra debilidad, en nuestra ceguera, que nos sana en nuestra enfermedad. Ovejas débiles, ¿cuántos podemos decir? Ok, me duele, le pega mi orgullo, pero debo reconocer que soy una oveja débil, pero que tengo un gran pastor. Amén. Tengo un gran pastor, tenemos un gran pastor. Las ovejas son los animales, como ya vimos, más desamparados, más indefensos, extraviados y sucios. Y requiere supervisión, dirección, rescate, limpieza constante o se mueren. Nos hemos sentido, hay momentos en nuestra vida, más bien no pregunto esto porque los hay. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido autosuficientes, capaces? Y sí, Dios nos ha dado dones, ¿no? Podemos desempeñar ya sea un oficio o una profesión y lo hacemos muy bien porque Dios nos ha dado capacidades. Pero aún más en aquellos aspectos espirituales, ¿cuántos nos hemos sentido débiles, incapaces? Y decimos, no la voy a librar. No puedo, esto es demasiado grande para mí. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Yo sí. Cuando vemos la Biblia y leemos la palabra y lo que Dios demanda de nosotros y decimos, no tengo la capacidad para hacer esto. Pero se nos olvida algo. Tenemos un gran pastor. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos al Señor que envió su Espíritu Santo para capacitarnos, para empoderarnos, para ayudarnos, para interceder por nosotros. Dice David entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hebreos 13:20 dice, nada más anótelo ahí. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es nuestro gran pastor. Sigue diciendo entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y les puedo asegurar una cosa, esta segunda frase, nada me faltará, es la razón por la que a mucha gente le gusta este salmo. ¿Se han dado cuenta? Esa es la razón. Que dicen, nada me faltará, mi auto, mi casa, buen trabajo. Y inclusive cuando
sufrimos de trabajo, situación económica, repetimos esto y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como si Él fuera, hemos dicho muchas veces, el genio de la lámpara maravillosa que está buscando a ver en qué te puedo servir, cuál de tus caprichos puedo cumplir, cuál de tus deseos puedo suplir. Pero ¿de qué nos está hablando David? Cuando David dice, nada me faltará, ¿qué significa? No todo lo que deseo es conforme a la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? No todo lo que nuestro corazón desea o anhela es conforme al propósito de Dios. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y esto nos enseña el mundo, ¿no es cierto? ¿Han visto los burritos? Yo no sé si esto lo hacen en la vida real, no lo he visto, pero en las caricaturas lo veía mucho de chico. Un burrito al que van montando y con una vara le ponen enfrente una zanahoria o algo así, ¿no? Y lo van guiando y el burrito va tratando de alcanzar la zanahoria y nunca la alcanza. Pero eso le sirvió como motivación para seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y eso es lo que hace Satanás y es lo que hace el mundo. Nos mantiene con esta promesa de felicidad, de prosperidad, de todo lo vas a obtener si te esfuerzas un poco más. Si vas en pos de tus caminos, de los deseos de tu corazón y vas ahí. Alguien dijo, es como el perrito que siempre se quiere morder la cola y nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas y envejece. Y llegó el momento en que ya no tuvo ni fuerzas para tratar de alcanzar lo imposible. Pero cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, no es una quimera, no es una promesa que Dios no pueda cumplir, es algo real. ¿De qué trata? No es todo lo que deseo, no son mis caprichos, no es todo lo que yo considero que necesito, sino es lo que Dios sabe que necesito y que va a bendecirme de tal manera que yo pueda cumplir los propósitos que Él tiene para mí. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice todas las cosas que pertenecen a esta vida, pero también a la piedad, a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, que yo podría decir, todo es espiritual, mi trabajo es espiritual, ¿sí? La escuela debo de moverme en un ámbito espiritual, dando gloria a Dios en todas las cosas. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿En qué tiempo está este verbo? ¿Nos serán dadas? ¿Dios promete y no cumple? Tiempo pasado. Como todas las cosas de la salvación, esto ya está hecho. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, ovejas de Dios, que estamos aquí, levantemos la mano. Pablo nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No falta nada. Esta epístola de los Gálatas, ya creo que ya la estudiamos, había un gran problema ahí. Había judíos que les decían a los nuevos convertidos, ¿sabes qué? Ok, Cristo está muy bien, Jesucristo es padrísimo, es lo mejor que podamos, pero también debes de seguir circuncidándote, ofreciendo estos aspectos de la ley, observando estos aspectos de la ley, de tal manera que lo que ellos estaban ofreciendo, dirigiendo a los nuevos creyentes, es decir, Cristo está bien, pero necesitas algo más, necesitas obras, necesitas seguir haciendo estos ritos. Y hemos escuchado mucho de esto hoy en día, pero dice Pablo, ya vosotros estáis completos en Cristo. Dios ha provisto todas las cosas que necesitas para esta vida y para las cosas espirituales, para la piedad. No necesitas nada más. Dios es tu pastor, Jesucristo es tu pastor y nada te faltará. Porque Él es nuestro pastor. Amén. ¿Un pastor qué hace? ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Las guía, las cuida, ¿qué más? Las alimenta, las protege.
las corrige. No, a ver, digamos, Dios me corrige. Más fuerte, Dios me corrige. Como que al otro le echamos más ganas, pero cuando hablamos de corrección, bueno, pues también un pastor se encarga de corregir y también consolar a las ovejas. Y damos gracias a Dios porque saben que este salmo, si lo observamos, normalmente somos muy dados, inclusive cuando damos nuestro testimonio somos muy dados, yo lo he hecho, a hacer resaltar las cosas que hacemos por Dios. Pero algo que nos enseña este salmo es que este salmo no se trata de lo que las ovejas hacen por el pastor. ¿Se han dado cuenta? Este salmo no se trata de lo que las ovejas hacen por el pastor, se trata de lo que el pastor ya ha hecho por sus ovejas. Y lo vamos a leer. Esa es la base de nuestra relación con el buen pastor, lo que Dios ya hizo por nosotros, sus ovejas. Verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Apacentados por Dios. Apacentados por Dios. Dios no nos va a dejar morir de hambre. ¿Estamos de acuerdo? Dios no nos va a dejar en inanición espiritual. Dios no te quiere ver ni me quiere ver débil. ¿Y estamos entendiendo esto? Dios no te quiere ver con una fe débil, con un conocimiento de su gloria, de su gracia, de su carácter limitado. Dios te quiere ver ¿cómo? ¿Cómo te quiere ver? Fuerte, llenito, rebosante, fuerte espiritualmente, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios ha provisto nuevamente todas las cosas para que estemos bien alimentados. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Se dice que estos pastos, cuando el salmista escribe acerca de esos delicados pastos, son pastos que crecen en medio del desierto. ¿Han oído de los oasis? Pastos que crecen en medio del desierto. Y este tipo de pasto no es un pasto cualquiera, es un pasto que es súper nutritivo. ¿Y cómo es Dios de precioso cuando nos enseña? ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver en Juan 6 con el pastor Fernando el miércoles. Les invitamos. Cómo Jesús recuerda y dice: yo soy el pan de vida. El que me sigue nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Y Jesús les recuerda el pan que Dios les había dado en el desierto a los israelitas. En medio del desierto Dios dejó caer ¿qué? Abundancia de pan. Y alimentó a sus ovejas, no con pasto literal, pero sí les dio pan físico. Pero ahora en Jesucristo Dios nos ha dado el alimento espiritual más rico, más provechoso que podríamos tener, cualquier alma pudiera tener. Ahí la importancia de la palabra de Dios, hermano. Dios nos ha dado el mejor alimento para tu alma, para tu espíritu. Y lo que hacemos con este alimento es que lo tenemos ahí guardado, haciendo dieta toda la semana, en algunos casos todo el mes, o en algunos casos tal vez se toma la Biblia y no acuso, estoy hablando de una realidad, para venir a la fiesta de fin de año, ¿no? Es un alimento que Dios ha provisto para ti, para que después no estemos débiles en la fe en medio de la tormenta, en medio de la situación. Nos hemos preguntado de repente por qué vemos cristianos que en medio de una situación difícil salen adelante con su fe fortalecida, confiando en Dios. La diferencia es que se han alimentado. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Aguas de reposo, hemos visto los estanques en las zonas rurales. Cuando los pisan, ¿qué pasa? O cuando pasan animales, ¿qué pasa? Se revolotea con el lodo y la basura, ¿no? Pero cuando dice David, aguas de reposo, son aguas cristalinas, aguas que no han sido sangoloteadas, por decirlo de alguna manera, que sacian la sed. Solo la palabra de Dios y su Espíritu trae crecimiento a nuestras almas. Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Está por demás decirlo, hermanos. Pero ¿cuántos quieren crecer en su fe? Levante su mano. ¿Cuántos queremos crecer en nuestra fe? Ser cristianos fuertes, maduros, firmes. ¿Qué necesitamos hacer? Comer el alimento que Dios, nuestro buen pastor, ha provisto. Dice Jesús en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne, y cuando digo la carne, dígale Facebook, WhatsApp, novelas, y póngale lo que quiera, dice la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta palabra confortar es la palabra shub, lo menciono porque es importante. Algunas traducciones dicen restaurará mi alma. No sé cuántos tengan la Nueva Traducción Viviente. En lugar de decir confortará mi alma, como lo dice la Reina Valera, dice Él renovará mis fuerzas. Otras versiones dicen Él restaurará mi alma. Esa palabra shub significa regresar, volver, atraer. El pecado, y esto lo sabemos, ¿cuántos hemos regresado heridos por el pecado? ¿Cuántos hemos regresado heridos por el pecado? Siendo ovejas del Señor, de repente por ahí nos gana la carne, sea cual sea ¿y cuántos regresan bien bendecidos? Pregunto. ¿Cuántos han regresado bien bendecidos, bien edificados, bien espirituales después de haber andado en el pecado? ¿Cuántos después de dejar de orar una semana, 15 días, no sé, un mes, de repente nos hemos comenzado a sentir vacíos, como que ya el pecado nos comienza a hacer ojitos, nos es más difícil decir no, ya nos dan ganas de decir sí a cualquier pecado? Sí. Dice, renovará mis fuerzas, confortará mi alma, me regresará, me volverá a traer. ¿Sabe cuánto nos ama nuestro buen pastor? ¿Cuánto nos ama? Si tú eres oveja de Dios, te tengo una buena y una mala. La buena es que pase lo que pase, te esfuerces, y se va a oír fuerte esto que voy a decir, te esfuerces. Cuanto te esfuerces por andar en el pecado, Dios nos va a traer de la oreja. Leíamos un verso en capítulo 6 de Juan, pero ninguno de sus ovejas se va a perder. La mala, ya sabes, vas a regresar herido, vas a regresar golpeado por el pecado, pero vas a regresar. Esa es la buena. Fíjense Mateo 18:12, solamente lo voy a mencionar. Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, ¿qué dice? Se descarría, es decir, se sale del carril. Dicen por ahí, se va por las tortas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido. Tenemos un pastor que no se sienta, que no se duerme a esperar a ver si regresa. Ya conoce, si ella quiere, que regrese. Así es nuestro pastor. Salmo 121, ¿se acuerdan? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice, ni se dormirá el que te guarde aquí, no se adormecerá el que guarde Israel. La buena, vas a regresar. La mala es que te vas a encontrar en algún punto de tu pecado, y yo también. Te vas a voltear y de repente va a estar ahí tu buen pastor con la cara de ¿qué pasó contigo? ¿No es cierto? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello? Isaías 53, ¿se acuerdan cómo nos encontró? ¿A quiénes de ustedes los encontró el Señor cuando los alcanzó? Su buen pastor. Cuando los invitó no los invitó, cuando nos tomó y nos puso en su rebaño. ¿A cuántos los encontró hincados, orando,
buscando de Dios con todo su corazón, diciendo: Dios, soy pecador, te necesito. ¿A cuántos? ¿Verdad, hermanos? Fíjense lo que dice Isaías 53. Mas él herido fue, verso 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que hizo Dios por nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros por Dios? Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así nos encontró Dios, perdidos, descarriados. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Andabas en los caminos de Dios cuando Dios te encontró? No andabas en tus caminos, y yo andaba en mis caminos. Nos encontró descarriados, y el buen pastor nos fue a buscar. ¿Y a dónde nos llevó, hermanos? Eso es algo hermoso. Ahora, si vamos bien observando el verso, dice: confortará o restaurará mi alma. Y fíjense, Él nos trae de nuestros caminos torcidos, perversos. Porque así era, ¿no? ¿Se acuerdan de Pablo cómo se convirtió? ¿A dónde lo encontró el Señor? Amando a Dios y amando a los cristianos. Lo encontró decidido a matar a los cristianos y persiguiendo a Jesús. Y se topó con el gran pastor. Ahí me da risa imaginarme a Pablo. Va todo decidido, respirando amenazas de muerte, y de repente, ¡pum! Vale. Se encuentra con el gran pastor y: ¿a dónde vas, Pablo? ¿Por qué me persigues? Y así nos encontró el Señor, ¿no es cierto? Andábamos descarriados, y fíjense a dónde nos trae la segunda parte de este verso 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios te tomó de tus caminos perversos que te llevaban al infierno, y mis caminos que me llevaban a la perdición. Me pone en sus caminos y me da la capacidad de caminar con Él, de obedecer y de seguirle. Adelante va mi buen pastor, yo oigo su voz y le sigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Somos ovejas del Señor, formamos parte de su rebaño, pero seguimos en el mundo. ¿Se acuerdan Juan 17? Padre, te pido por estos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, y una cosa sí asegura Jesús. Juan 15 al final: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las tormentas van a venir. Los momentos de oscuridad seguramente van a venir a nuestra vida. ¿Cuántos hemos pasado por esos momentos en que vemos todo negro, oscuro, que decimos: ¿y ahora? ¿Para dónde jalo? ¿Y ahora cómo voy a hacerle? Y nos vemos a nosotros, ovejas débiles, incapaces, como decía Spurgeon, y lo dijo Spurgeon, bobos, para tomar decisiones espirituales y decir: ¿ahora para dónde? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, no voy a temer mal alguno. Y la razón no es por su capacidad, la razón no son sus recursos. ¿A quién tenemos que voltear a ver? Dice: porque tú estarás conmigo. Eso es lo que nos hace fuertes. ¿Cuántos hemos pasado la experiencia de pequeños que de repente tuvimos un gran susto y estábamos en una situación muy difícil? ¿No? Allá en México estuve viviendo por mucho tiempo, y ya saben, se nos ocurría comenzar a pelearnos con los de la vecindad de enfrente. Alguna vez nos rodearon a mí y a mis hermanos, agarraron, ahora sí que en la calle, nos rodearon y ya nos tenían con piedras, con perros, amenazándonos. Y la verdad, yo era el mayor. Yo no sabía, yo ya estaba viendo para dónde iba a correr. La verdad es que yo ya estaba viendo por dónde me zafaba. Pero ¿saben cuál fue mi descanso? Cuando apareció doña Amparo, mi mamá. Aparece, yo nada más les vi las caras a los niños así como de vámonos, todos se desaparecieron. Eso sí, ya después llegó mi mamá, nos regañó y después nos fue como en feria por andarnos peleando. Pero qué diferente la situación cuando de repente volteas y ves a alguien que sabes que te va a proteger, tu papá o tu mamá. Qué diferente la situación, pasar una situación difícil sin Cristo,
a pasar una situación difícil, pero hay esperanza. Tú, esa es la promesa del gran pastor, tú estarás conmigo. Jesús le dice a sus discípulos, estaré con ustedes todos los días de su vida. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ya hablamos de esto, dirección, pero también disciplina. Y vamos a terminar con el verso 5 y 6. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. ¿Cuáles son los angustiadores para el cristiano? Son 3. ¿Quién me los puede decir? ¿Quiénes nos traen angustia, aflicción en este mundo? Definitivamente Dios no es. Juan nos dice en su primera carta, la carne, el mundo y Satanás. Estos 3 angustiadores, Satanás está delante del Padre acusándote, como Job viendo a ver a qué hora resbalas para echarte en cara tu culpa, la acusación, tu depresión, tu tristeza, y decirte, ¿ya ves? Pero ¿qué dice que hace nuestro buen pastor? Aderezas mesa delante de mí. Muchos dicen de esto, ahora de buen pastor se ha convertido en el anfitrión de las ovejas. Dios nos invita a su mesa y es una mesa que está rebosante. Cuando dice aderezas mesa delante de mí, habla de una mesa con un banquete completo. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2:3? Para sus ovejas que ha hecho Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Al inicio decíamos, ¿cuántos soñamos con plenitud? ¿Cuántos soñamos con felicidad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por decir, Dios me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Y dice, unges mi cabeza con aceite, su Espíritu Santo, pero no solamente lo que necesitas, sino más allá. Dice, mi copa está rebosando. ¿Cuántos saben lo que es cuando un vaso, una copa, un plato está rebosante? ¿Cuántos saben cómo da Dios? Pero hermano, esto, que no se quede de verdad esto, por eso hago luego énfasis, que no se quede esto solamente en algo intelectual. Decir, Dios me da abundantemente, más allá de lo que imagino, más allá de lo que pienso, de lo que entiendo. Es una realidad. Alguien decía, es como si Dios en tu copa te sirviera y te sirviera, ya me estoy mojando, le sigo y le sigo y le sigo. Libro de Efesios es el libro de las bendiciones espirituales, y un comentarista dice, si tú tomas un cheque de este banco y otro y otro y otro y volteas a ver tu saldo sigue intacto. Esa es una realidad espiritual. ¿Quieres gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad? Esto puede estar rebosando en tu vida. Y terminamos con el último verso, ya por tiempo. Y quiero que lo leamos juntos. Esto es hermoso y medite lo que estamos leyendo. Dice, ciertamente, verso 6. Cuando dice ciertamente, ¿qué es? Convicción. No hay ningún lugar a duda. David lo sabía. La pregunta es, nosotros tenemos esta convicción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Repítalo una vez más usted, hermano. Ciertamente el bien, personalícelo, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan la ilustración que les decía al inicio en el mundo, el burrito con la zanahoria delante? Así es el mundo, pero en Cristo nuestro buen pastor. No tienes que andar buscando el bien de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace? Que nos sigan, que nos persigan para donde te vayas, para donde le huyas. Cuando digas, ya no quiero saber nada de los cristianos, abre la puerta y ¿qué va a estar ahí? El bien y la misericordia de Dios. He sabido, de hecho tengo un amigo, inclusive iba a venir hoy, pero creo que ya no pudo. Tenemos un amigo que
resultó lastimado, resultó herido. Y platiqué con él hace algunos meses, me tomó un café y me decía, ¿sabes qué? Se desconvirtió, entre comillas. Porque yo me he dado cuenta que en su plática, aunque él se amargaba contra los cristianos, él decía, pero yo sé que Dios me ama, pero yo sé que Dios... ¿Y saben qué? Me di cuenta que en su plática realmente estaba Dios ahí. Estaba Dios y yo le dije, ¿sabes qué? Y le recordé esto. ¿Sabes qué? Si Dios ha tocado tu vida, si Dios se ha propuesto hacer algo en ti, no te va a dejar. No importa cuánto te alejes, no importa dónde te vayas, Dios, el buen pastor va a ir, te va a buscar entre las piedras, entre la hierba donde te hayas metido, de ahí te va a sacar, te va a cargar en sus hombros y te va a traer. Y vas a llegar al redil y no te va a agarrar a varazos. ¿Qué va a hacer? Va a sacar el ungüento, el aceite, te va a sanar. Te va a limpiar y te va a decir, eres mi oveja. Perteneces a mi familia y nunca vas a dejar de ser mi oveja. Decíamos en la mañana, salvo, siempre salvo, amén. Oveja, siempre oveja. Hijo, siempre hijo. Que vas a llegar zarandeado, así, pero vas a llegar. Nosotros seguimos a nuestro buen pastor, fíjense esa imagen. Nosotros seguimos a nuestro buen pastor como ovejas, Él va delante de nosotros, hablándonos, diciéndonos, guiándonos. Y si volteamos para atrás, si el rebaño pudiera voltear para atrás, atrás vienen, decía, dos bendiciones, el bien y la misericordia de Dios, alcanzándome y bendiciéndome. ¿Cuántos días? Cuando me porto bien. Y esto no es una excusa para pecar. Cuando digo esto, de repente muchos me lo toman a mal y dicen, entonces puedo hacer. No, una oveja siempre regresa a su pastor. Una oveja siempre regresa a Dios porque sabe que con Él nada nos va a faltar. Amén. Nosotros seguimos a nuestro buen pastor y su bien y su misericordia nos siguen a nosotros. Y dice la última parte de este salmo, y en la casa de Jehová moraré, ¿por cuántos días? Cuando leemos este verso, ya para terminar, no estamos hablando precisamente del cielo. Estamos hablando del cielo en cierto sentido, pero en un sentido, ¿sabe qué? La casa ya está preparada. Tú no vas a ser familia de Dios hasta que estés en el cielo, ya eres familia de Dios. Alguien dijo, cuando morimos eres un hijo que regresa a casa. Amén. Eres un hijo que está regresando a casa. Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo padre de esto, ¿sabe qué? Es que no vas a ser una oveja de segunda. Alguien me hablaba, y lo entiendo, alguien me hablaba de hay dos tipos de cristianos, me decían. Los fríos, y los íntimos, los tibios y los íntimos. Yo me quedé un poco, la verdad, molesto con esa frase. ¿Sabe qué? Yo en la Biblia no veo hijos de segunda, ovejas de segunda. Sí veo ovejas que quieren descarriarse y son tratadas. Pero la obra de Dios es tan perfecta que todos vamos a llegar a ser hijos en el mismo nivel, ovejas del mismo nivel de intimidad con Dios. Cuando veo en la casa de Jehová moraré por largos días, no estoy imaginándome la casa de Dios porque esto es literal. Yo no sé cómo va a ser la morada de Dios, pero yo no me imagino en una covacha viviendo en la esquina del cielo, y habrá quienes digan, yo con esto me conformo, y sí es cierto, mientras estemos ahí con el Señor en un rinconcito, pero la gracia de Dios es tan grande
que vas a estar en el cuarto de junto. No dice en el patio de la ciudad de Dios, no dice en un rincón, dice en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quiénes corren dentro de la casa del Padre? Los hijos. ¿Qué representa el estar dentro de la casa del Padre y la familia? Intimidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tierno salmo, por este amoroso salmo, Señor, por este salmo tan íntimo, de tanta gracia, de tanta bondad para con nosotros, Señor, que solamente podemos decirte gracias, Padre. Gracias, Señor. Y como Pablo podemos decir, todo lo que tenemos, todo lo que somos es únicamente por la gracia del Padre, Señor. Que tu amor, tu misericordia y tu bien sigan golpeando nuestros corazones hasta doblegar nuestro orgullo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vida abundante. Vidas transformadas por el poder de Dios.